que le ayudara y Dios le consiguió una bicicleta para que pudiera hacer su trabajo, y la cigüeña adaptó una canasta adelante y una canasta atrás, y se le ocurrió poner a los niños bonitos adelante y a los niños feos atrás. Pero de repente, al estar haciendo su trabajo, se le ocurre cantarle una canción a los niños bonitos. ¿Cuántos de ustedes saben esa canción? Yo no. Ok, los demás venían en la canasta de atrás. Muchas gracias. Bueno, ok. No es mi culpa que venías atrás. A la rorroné, más semilla. Ok, vamos a continuar con nuestro programa. De verdad que ha sido un día muy emocionante para todos nosotros. Y yo quiero antes de continuar con el programa darle las gracias al Centro de Distribución de Morelia por permitirnos filmar en sus instalaciones. Gracias al Centro de Distribución de Morelia que nos permitieron ahí filmar en sus instalaciones, que les quedaron muy bonitas, por cierto. Muy bien, pues vamos a continuar aquí. La siguiente persona que va a venir aquí a compartirnos su gran experiencia y su enseñanza nació en Nueva Rosita, Coahuila, el 23 de diciembre de 1954. Practica el alpinismo desde los 11 años de edad, iniciándose en nuestros volcanes Popocatépetl, Iztaccíhuatl y el Pico de Orizaba. El 16 de mayo de 1989 se convierte en el primer mexicano y latinoamericano en conquistar el Everest, la cumbre más alta del mundo. El 24 de febrero de 1999 se convierte también en el primer mexicano y latinoamericano en conseguir el Grand Slam del alpinismo mundial, o Seven Summits, en su doble versión, conquista de la cumbre más alta de cada continente. En Asia, el Everest; en América del Norte, el monte McKinley; en América del Sur, Aconcagua; en África, el Kilimanjaro; Antártida, Polo Sur, el Vinson; en Europa, Elbrus; Oceanía, Carstens; versión americana, Australia, Kosciuszko. Adicionalmente, es el segundo en lograr cada cumbre en el primer intento y el único latinoamericano en escalar Kilimanjaro por el glaciar Heim, grado máximo de dificultad en terreno mixto, hielo y roca. Además, ha escalado el K2, segunda en el planeta en altura, por las caras pakistaní y China, donde adicionalmente fue jefe de expedición internacional. También Broad Peak en Himalaya, pakistaní; Kinabalu en Borneo, Malasia; Kala Patar en Nepal; Aconcagua 12 ascensos, Argentina; Huascarán, máxima altura del Perú; Chimborazo, Cotopaxi y Tungaragua en Ecuador; Mount Rainier, Washington; Mount Shasta, California; primeras escaladas mexicanas a las cascadas congeladas de las Rocallosas canadienses; Mont Blanc, Suiza, Francia, Italia; Dolomitas italianas; Cordillera Blanca en Perú; Cordillera Real en Bolivia. En el año 2002 forma parte de la expedición especial organizada por el gobierno de Turquía en busca del Arca de Noé en el mítico monte Ararat, escalando la cara norte totalmente virgen, ubicada entre Armenia, Turquía y Kurdistán. Adicionalmente, había ya realizado 2 ascensos a Ararat por la cara sur. Ha formado parte de muchos proyectos, tiene muchísimos premios y reconocimientos, como Premio Nacional de Deporte, Deportista del Siglo Montañismo, Premio de Presidentes Montañismo, y así como muchos otros premios, reconocimientos de estados, de universidades y de diferentes instituciones. También algunas calles y gimnasios llevan también su nombre. Para nosotros realmente es un gran honor que participe con nosotros en este tan importante congreso con personas luchadoras como ustedes, y obviamente esto va a ser muy, muy significativo porque la labor que él hace de la conquista es algo con el que muchos nos podemos identificar. Ayúdenme a recibir, como él se merece, al señor Ricardo Torres Nava.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Antes que nada, quisiera agradecer a don Luis Casuga, también a la señorita Quirós, por haberme invitado para compartir hoy algunas experiencias con ustedes. Generalmente, cuando voy a un lugar, llevo temas muy específicos. Hoy les pido que el día de hoy sea más de reflexiones, más hacia adentro que una clase como tal. No puedo dejar de mencionar a un gran amigo que, más allá de ser un gran profesionista, excelente orador, músico, actor, escritor, dramaturgo, es un excelente ser humano. A don Guillermo Sánchez de Anda, que se quedó precisamente para estar hoy con él. Muchas gracias, don Guillermo. Bien. ¿Sabían ustedes que las montañas tienen sexo? Ay, no. ¿Sí o no? Sí, tienen sexo. Cuando viajamos alrededor de prácticamente todas las cordilleras, nos encontramos con montañas femeninas y masculinas. Esto como un dato. Aquí en México tenemos los centinelas de nuestro querido valle, que es Iztaccíhuatl, o la mujer blanca, y Popocatépetl, que es la montaña que humea. Y así, cuando escuchen el Everest, yo creo que la mayoría de ustedes, si no es que todos han escuchado esa palabra, déjenme decirles que el Everest es mujer, el Everest es niña, y su nombre verdadero es el que ven ustedes ahí, que es Sagarmatha, o la diosa madre del mundo. Todo, absolutamente todo, se da a través de una dualidad. Su contraparte es una montaña pues conocida por mucha gente, sobre todo por una película que hicieron llamada Límite Vertical, donde pues es una supuesta escalada al K2, la montaña más difícil del mundo. El K2, mejor conocido como Chogori, el rey del Himalaya. Vamos a ver el día de hoy que hay mucho parecido, que hay una gran similitud a lo que es la escalada de la vida, o el Everest cotidiano, o la montaña de todos los días, y lo que es una expedición a las montañas más altas del mundo. Esa imagen que ven ahí, también como un dato, es el Dr. Atl. La montaña ha sido pues fuente de inspiración para mucha gente, prácticamente en todas las etapas de la historia, en la pintura, en la escultura, en la literatura, y no se diga ahora en las películas. Por accidentes de la vida, esa imagen me pertenece, es el Dr. Atl, Gerardo Murillo, uno de los pintores pues más conocidos, que se cuenta cuando pintaba en esos lugares, iba con su gabán, como ven, iba con guaraches, y le decía a su guía que no te llevaba dinero, que no tenía, que si le podía hacer ahí un dibujito, y al guía no le gustaba y le decía que no, que mejor cuando tuviera dinero le pagara, ¿no? Ahora sus pinturas valen fuertes cantidades. Al igual que ustedes, diferentes creencias, diferentes países, quizás diferentes formas de pensar, pero estamos unidos a algo que es una de las cuestiones más importantes y que mencionaba don Luis Casuga. Tienen algo en común, y es que son luchadores. Luchadores de la vida, luchadores de los espacios, luchadores de la empresa, luchadores de tantas cosas. Y vamos a ver el día de hoy qué pasa cuando estamos preparados a conquistar esos grandes retos, pero no siempre se dan las cosas al 100% como esperamos. Vamos a ver qué pasa cuando esos objetivos tampoco se alcanzan. Esa imagen que ven es una imagen de entrenamiento. Para cualquier proyecto necesitamos una preparación. Eso que ven son cascadas congeladas. Esto en invierno es ese tipo de terreno, y en verano pues es una cascada que corre. Hay que permanecer ahí muchas semanas,
a veces meses, para depurar mucho las técnicas de los ascensos verticales, con todo un sistema de aparatos, de herramientas, donde aquí no podemos escatimar o decir, quiero que me venda la cuerda más barata, o el piolet, o el crampón más barato. Aquí no podemos. Aquí, pues es la vida la que va de por medio en todos estos implementos. Esa montaña que ven ahí, ese glaciar, pertenece a Argentina, es la cumbre más alta del continente americano, y para llegar prácticamente a cualquier montaña del mundo necesitamos algo que se le conoce como una marcha de acercamiento o marcha de aproximación. Para entonces ya hemos soñado con el proyecto, ya lo hemos bajado a un papel o a la computadora y ahora lo vamos a ejecutar. Es parte de una planeación y de una planeación estratégica. Generalmente yo divido al ser humano en tres: el hombre que sueña y hace, y el hombre que sueña, hace y arriesga. El que sueña se va a quedar toda la vida enganchado a sus sueños. El que sueña y hace, pues vivirá posiblemente bien, confortable, seguro, aunque dicen que ahora ya no hay nada seguro. Pero el que arriesga es, a final de cuentas, el que va a ser uno de nuestros mejores líderes. Es el que está activo, el precursor, el innovador, el que está atento a escuchar las sugerencias y también a llevar a cabo los proyectos. Para transportar todo este tonelaje, en el caso de Aconcagua son solamente 350 kilos, en el caso del Everest hablamos de 4 toneladas. Aquí en la zona de la cordillera andina utilizamos mucho las mulas. Y este personaje que ven ustedes ahí, quiero que lo guarden muy bien en su mente, porque casi al finalizar la presentación de hoy vamos a hacer una reflexión en torno a él. Su nombre, Constantín. Quizás algunos de ustedes han dormido o pasado algún fin de semana o algunas vacaciones en tiendas de campaña. Es una experiencia única, insuperable quizás, que te permite tener un contacto directo con la naturaleza y ver esos cielos que para los que ahora vivimos en las grandes ciudades, pues no tenemos a veces esa oportunidad. Tiendas de campaña especiales, tratamos de que las plataformas donde van asentadas pues estén muy bien, muy planas, muy bien trabajadas, para tratar de descansar el mayor tiempo posible. A veces podemos dormir, a veces no dormimos. Cuando uno duerme hay una especie de presión respiratoria y uno despierta sobresaltado y ya es muy difícil conciliar de nueva cuenta el sueño. Esta imagen que ven ahí es una imagen que en lo particular me gusta mucho porque me dice mucho. Vemos una cumbre con mal tiempo, con viento, y vemos abajo a su derecha un grupo de montañistas. La cumbre es un problema a resolver y ese grupo pues es el que, haciendo un trabajo por supuesto de conjunto, va a ir resolviendo el problema que tenemos enfrente. Quizás la siguiente, porque no me... Ahí está. Trabajamos siempre en la montaña, aunque algunas personas consideran que es de muy alto riesgo, sí, dijimos que hay riesgos, pero tratamos de estar siempre bajo los máximos límites o parámetros de seguridad. Es decir, esa cuerda que nos une a los compañeros es una especie de seguro de vida, donde debemos de tener la capacidad y la confianza para en algún momento dado, pues que venga un accidente, una caída, el compañero o la compañera puedan detener la misma. Estas imágenes que ven ahí, sobre todo a la derecha, de una casita, una cabaña metálica con madera,
Tratamos o intentamos de que ya no se dé en ningún lugar del mundo y estamos luchando fuertemente por ello. Seguramente en la década de los 40, de los 50, salvaron a mucha gente, pero en la actualidad ha sido, y hablo de las montañas del mundo, como un reservorio para cargar toneladas de basura. Es una vergüenza que al Everest se le llame el basurero más alto del mundo. Y es verdad, hay expediciones que nada más se contratan ahora para ir a limpiar esa basura. Los mismos japoneses, tan cuidadosos en sus tecnologías, en todos sus procesos, vemos que ya tienen grados de contaminación en la zona del monte Fuji. Es algo que ocurre en todo el mundo. México, no se diga. Esa imagen que ven ahí, precisamente de Constantín, donde está agotado, donde está, como a veces decimos, exprimido, donde ya a veces dices, no puedo dar un paso más, estoy muy cansado. Dicen los científicos Hackett y Wilkinson que no has dado ni siquiera un 20% de tu capacidad, que tienes un 80% adelante para sacarlo y para salir con tu vida o con tus proyectos. Esa es la cumbre de Aconcagua. A veces hay nieve, a veces no hay nieve. Es un lugar que tiene una característica, los llamados vientos blancos o viento blanco, que son vientos de más de 120 kilómetros por hora. Esto hace que prácticamente todo lo que hay ahí sea barrido. Y nos vamos a Sagarmat, nos vamos al Everest, la montaña más alta del mundo, casi 9.000 metros, 8.848, situada en la frontera de Nepal y el Tíbet o China. Llegar ahí implica presentarse con las autoridades, conseguir la última parte del abastecimiento, quizás estar ahí unos 3 o 4 días y comenzar esta aproximación que hablamos. Encontramos, como casi en todos lados, muchas culturas y creencias. Ellos son ascetas o personas que están en meditación. Yo creo que este en particular no era muy original, dado que pedía dinero para dejarse retratar. Y hay comunidades que visitamos donde no se permite ninguna fotografía ni tampoco intercambio de absolutamente nada. Para transportar ese tonelaje del que hablábamos, llevamos varios hombres y mujeres, mejor conocidos como Sherpas. El Sherpa es un grupo étnico que fueron los primeros que se contrataron para trabajar por las grandes expediciones y ahora ya se les quedó como un sinónimo de porter o porteador o cargador. Dentro de ellos hay muchas mujeres, también se contratan, cargan exactamente igual que cualquier hombre y contrariamente a lo que pudiéramos pensar, después de jornadas de 10 horas, 8 horas, ellas siempre están en esa actitud, en una actitud alegre, en una actitud cordial, armónica, les gusta mucho cantar, bailar, prácticamente no se sientan. Esa es parte de lo que es nuestro acercamiento. Varias áreas con arqueología, a veces preguntaba que qué eran. Generalmente son viejas inscripciones con mantras. Los mantras son una especie de oraciones para entrar en estados profundos de meditación. Llevamos estos animales también, mejor conocidos como yaks, llevamos 75 de ellos. Y siempre el acercamiento al Himalaya es un acercamiento hermoso de por sí, montañas que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Este es el Ama Dablam, montaña codiciada para el gremio. Imagínense que estamos en este momento en la cumbre del Popocatépetl y a partir de aquí comenzará este ascenso. Llegar a un campamento base implica mucho trabajo. Tenemos que armar una especie de pueblo, de villa, donde hay que delimitar cuáles van a ser nuestras áreas de letrinas, nuestras áreas de acampar, nuestro abastecimiento y también donde vamos a compartir a veces muchas horas con otros países y otras nacionalidades.
Éramos, en esa época, les hablo de 89, 95 alpinistas que buscábamos el mismo objetivo, la cumbre o la cabeza de Sagarmatha. En ese entonces, imagínense, pues muchas religiones, católicos, judíos, budistas, musulmanes, por supuesto. Y en un momento dado, debemos de entender que podríamos compartir en lo que cada quien cree, pero imponer las creencias, sobre todo de un credo o de una filosofía, es difícil, quizás hasta una falta de respeto pudiera considerarse. Entonces, una de las reglas de oro de cualquier proyecto es el respeto a lo que cada quien quiera creer. A veces quedan así, los campamentos bases son inundados como por una sábana, como por una cobija, un cobertor de nieve, y hay que esperar a que la montaña se limpie, pero también hay mucho trabajo cuando caen estas nevadas. Lo vamos a ver más adelante. El campo base del campo 1 está unido a través de una sección llamada cascada de hielo. Antes de entrar a esta cascada, hay todavía otro entrenamiento y otra preparación en el mismo campo base. 2 horas diarias de estar utilizando nuestras herramientas que vamos a utilizar más arriba. Y cuando llega este señor, que es un lama, un sacerdote budista, después de oficiar una especie de misa, vemos también que hay mucho parecido con otras religiones. Hay un libro, hay bebida, hay comida, hay fraternidad, hay cantos, pero sobre todo, y lo más importante, hay una intención. Y esa intención no es otra cosa más que darle una bendición a todos los que estamos ahí y desearles que regresen con bien. Ese tramo es esa cascada de hielo que les comento. Es el tramo más peligroso de todas las rutas que hay aquí en el Everest. Los sherpas le llaman las palomitas de maíz, porque dan de cuenta que vacían unas palomitas, y así esa característica o esa vista es la que nos da. En ocasiones vemos las grietas, en ocasiones no las vemos. No sé si pudiéramos bajarle un poco a esta luz que está muy intensa, si me hacen favor. ¿Sí? Gracias, muchas gracias. Y esa imagen que ven ahí es una imagen de un lugar donde no vemos verticales, no vemos grandes bloques de hielo, simplemente un valle que se le conoce como el Valle del Silencio, precisamente. Muy abajo a la izquierda pueden ver ahí un punto de uno de los escaladores. Ese lugar también tiene sus características. Nosotros lo rebautizamos como el Valle de lo Extremo. En ocasiones, en el día, teníamos temperaturas por arriba de 40 grados. Y esa noche de menos 40 grados. 80 grados de diferencia en 24 horas eran demasiado. Y aquí ocurrió algo interesante. Con nosotros iban escaladores, pues que muchos eran triatletas o atletas de alto rendimiento y avanzaban muy rápido. Y una de las interrogantes era esa: ¿qué es lo que quiero en esta montaña? ¿Quiero velocidad o quiero resistencia? Y sucedió algo que lo esperábamos. Todos, el 100% de los que avanzaban muy rápido, tuvieron algún problema de tipo pulmonar, sobre todo, y tuvieron que ser evacuados, la mayoría, de la montaña. En nuestro caso, 3 escaladores. Uno de ellos, un Navy SEAL. La expedición con la que yo participaba era una expedición estadounidense. Entonces, debemos de entender que aunque aparentemente se estén dando bien las cosas o vayan por buen camino, hay que llevar un paso más de resistencia constante que de velocidad. Este señor, uno de nuestros sherpas más queridos, que tenía una capacidad impresionante de cargar más de 60 kilos desde el campo base hasta los 8,000 metros en un solo día.
Y nunca, en los 3 meses que estuvimos juntos, nunca perdió esa sonrisa. Y eso nos habla mucho de la gente a nuestro alrededor, donde en ocasiones no les damos el crédito que realmente se merecen. Gracias a ellos es que nosotros podemos hacer este tipo de expediciones en esa zona. Para mí ellos son los verdaderos héroes, los héroes anónimos, gente que, pues, en lo personal quisiera que cada uno de ustedes conociera y que entendiera ese trabajo tan fundamental, ese papel tan importante en una expedición de este tipo. Bien, las tiendas van cambiando, los diseños también. Estamos a 8,000 metros de altura, nuestro último campamento, y aquí se decide quién va a la cumbre. En mi caso, escalaba yo con los campeones mundiales, con los mejores montañistas o alpinistas del mundo en ese momento. 3 estadounidenses muy conocidos en el mundo entero, y yo pues literalmente desconocido. Yo tenía mucho que ganar, nada que perder. No tenía la presión del reflector, no tenía la presión de los patrocinadores. Yo estaba ahí por una invitación del jefe de la expedición, el doctor McConnell, que a los 60 años de edad quería ser la persona de más edad en la cumbre de esta montaña. Bien, cuando platicamos quiénes formarían parte del grupo número 1, pues yo levanté mi mano y dije: yo quiero ser del grupo número 1. Me dijeron que no, que ya el grupo estaba armado y que me fuera al grupo número 2. Me sentí mal, cuestioné, no al líder general, sino a mi jefe inmediato superior, el líder de los escaladores, y me dijo: pues mira, yo ya hice el grupo. Si no estás a gusto, la montaña es muy grande, puedes bajarte y puedes irte a tu casa. Estuve a punto de golpearlo, por supuesto, estaba yo sumamente irritado. Arriba te cambia mucho la psicología también, te vuelves muy sensible ante un comentario inútil o hasta pueril, te prende inmediatamente. Hablé con el líder general, le dije lo que estaba sucediendo, que yo ya no tenía ganas de escalar, que me retiraba de la expedición, y me dijo McConnell con su enorme sabiduría: no te preocupes, hemos trabajado muchos años para estar aquí. Aguanta un poco, sé paciente, y esa oportunidad tiene que llegar, no te desesperes. Pues déjenme decirles, estos campeones mundiales, grandes egos, grandes soberbias, egos fracturados, egos hechos pedazos, eran tan soberbios que ni siquiera entre ellos hicieron una labor de equipo, un trabajo de conjunto. Salieron en horarios diferentes, cada quien por su cuenta, y eso les costó el no haber alcanzado la cumbre. Hicieron 2 intentos y no pudieron. Finalmente salimos 2 sherpas, el doctor McConnell y yo. A las 3 horas, el jefe de la expedición bajó mucho el paso y nos pidió permiso para descender y nos otorgó permiso para continuar. Luego nos dimos cuenta que había estado escalando con 2 costillas fracturadas a sus 60 años de edad y a más de 8,000 metros de altura. Era un esfuerzo sobrehumano el que venía haciendo McConnell. Continuamos ascendiendo, llegaba la nubosidad. En ese momento, uno de los sherpas, llamado Pudorje, está en la cumbre, hace señas que vaya hacia él. Decido esperar al que viene atrás, Andano. Estábamos los 3 muy agotados. Llegó Andano a mi posición y avanzamos unos pasos a esa anhelada cumbre. En ese momento, pues hay que sacar las cámaras, hay muchas lágrimas. Ahí está Pudorje, el de rojo. Pudorje es el que me toma esta imagen. Y estaba tan cansado que ni siquiera podía expresar el sentimiento de lágrimas, de emoción que tenía en ese momento. Pero debo de confesarles
que por arriba de todo lo que estaba viviendo en ese momento, había temor por el descenso. Por radio me preguntaron, ¿qué ves? Dije, bueno, pues veo a mis compañeros. ¿Qué más? Dije, bueno, pues veo los instrumentos que tengo frente a mí. ¿Qué más? Dije, bueno, pues sí, veo la curvatura de la tierra. ¿Qué más? Bueno, si estiro mi brazo, puedo tocar un tanque de oxígeno y me preguntan de qué color y digo amarillo. Ese tanque que ven ahí había sido dejado 10 días antes por 2 yugoslavos. Uno de ellos había perdido la vida en el descenso. Esta imagen que ven ahí, que me tomó Pudorje, a las 2 horas de habérmela tomado, también fue uno de los que perdieron la vida. De 95 alpinistas, 14 alcanzamos esa cumbre, y de esos 14, el 50% perdieron la vida, todos en el descenso. Era un éxito para mí entrecomillado. Yo hubiera dado la vida de cualquiera de mis compañeros antes que una cumbre, y esa es una de nuestras principales premisas. Primero la vida y la cumbre después. Estábamos muy tristes. 2 semanas después salimos de la montaña a visitar a la chica que ven ahí, que era la viuda de Pudorje, su hijo, una chica de 17 años de edad. Lógico, estábamos muy tristes, llorábamos, ¿sí? Lo sentíamos que habíamos perdido a un hermano. Sin embargo, después de un tiempo, ese mismo día, la familia, los amigos, nos dijeron que por qué estábamos así, que era al revés, que ellos, dentro de sus creencias, sus filosofías, pensaban que Pudorje, que había sido tomado como un tributo para Sagarmatha, para ella, seguramente en un futuro regresaría en un ser superior que iba a ayudar mucho a la familia, a su comunidad y a su país. En la actualidad, el niño que ven ahí cuenta pues ya casi con 18 años de edad. Está en los Estados Unidos. McConnell hizo un grupo de ayuda, y mientras él decida seguir estudiando, tendrá ese apoyo de la Fundación McConnell. Cuando llegué a México, me dijeron, bueno, ya hiciste lo más alto. Había luchado contra muchas cosas debido a que se pensaba que el latinoamericano no tenía, que algo pasaba, que no tenía el gen de poder aguantar bajas presiones a grandes alturas. Sin embargo, después de que lo habían intentado ya argentinos, peruanos y chilenos, fue cuando pudimos despegar y alcanzar ese objetivo. Ese que ven ahí, el K2, la montaña de las montañas, si ya había hecho lo más alto, iba por lo más difícil. Una montaña de 8,600 metros, donde el día que íbamos a la cumbre, mi compañero Adrián Benítez, a 8,400 metros de altura, ese es el último tramo, una especie como de collado, y luego la cumbre que ven allá arriba. Esa nube que ven ahí, entró el mal tiempo, entramos a una pared, decidimos descender, y mi compañero igual cayó 3,000 metros libres, ¿sí? Me quedé sin cuerda, colgado en la pared, temblando del terror, porque yo me iba a morir en ese momento. Hice una pequeña travesía de aquí a donde están las mesas, quizás 1 hora para poder salir en ese paso. Saqué mi radio y comuniqué a todas las expediciones que estábamos ahí que Adrián estaba muerto y yo no sabía dónde estaba. No se veía absolutamente nada. Seguí una especie de filo o canal, como una ruta natural. A las 3 horas encontré a un grupo de Estados Unidos, quienes me llevaron al siguiente campamento, descendiendo, y en la noche me hidrataron un par de horas aproximadamente, y bajé toda la noche hasta el campamento base. 3 días después identificamos el cuerpo de Adrián a través de un telescopio,
y a la semana había desaparecido, quizás en una grieta, no lo sabemos, quizás por la nieve. En ese momento nos dicen que hay un escalador herido, él aún con vida, Gary Ball, el neozelandés o el alpinista neozelandés más conocido en ese momento, y todos los esfuerzos y toda la energía fue canalizada para rescatarlo. Tardamos una semana para bajarlo de la montaña y sobrevivió. Esto fue en el 92. Desafortunadamente, también el mismo neozelandés, un año después, en el Dhaulagiri 1, una montaña también de esta naturaleza, pues lo perdimos. Yo tenía esa espina muy clavada, obviamente. Regresé al 93 a hacer una ruta más dura, una ruta virgen, una ruta nueva, una ruta que nadie había escalado por el lado chino. La parte que ven a la izquierda soleada es una pared, y junto con el ruso Vladimir Baliberdin, el mejor escalador del mundo en ese momento, entramos a esa pared que pudimos escalar, pero a los 7,700 metros tuvimos que regresar. No hubo accidentes en esta ocasión, simplemente se nos había acabado el tiempo. En el K2 pakistaní, 4 meses, de este lado, el que se ve ahora, 1 mes, nos dieron los chinos, y ni modo, tuvimos que abandonar la montaña. Yo estaba en ese momento con muchas reflexiones, a punto de retirarme. Pensaba que había llegado ya el ocaso de mi trayectoria, me sentía mal. La prensa además es especialista para saber dónde tocar las fibras que más duelen. Mi esposa es periodista, y en un momento dado dije, no, espérame, esto por supuesto es una gran enseñanza. Y ahora cuando llego a mi oficina y veo la imagen del K2, algo me dice, y lo que me dice, para que todos los que estamos aquí presentes podamos realmente ser felices, debemos de vivir con la premisa de que luchamos, por supuesto que luchamos, y mucho, por los proyectos, por los sueños, pero no todo nos va a tocar. Hay que vivir con la premisa de que no lo vas a tener todo en la vida tampoco, ni lo vas a saber todo. Pero de estas experiencias es quizás cuando más se aprende. Encontramos a mucha gente que está dispuesta a celebrar contigo los grandes triunfos o los grandes éxitos, pero ¿cuánta gente encontramos, verdaderos amigos o verdaderos hermanos, que en tiempos de crisis o en tiempos difíciles se acerquen y te den una palabra de aliento, un abrazo, que te deseen el bien? Es difícil. Decidí retomar un proyecto que había sido diseñado por el escalador número 1 del mundo durante varias décadas, el tirolés Reinhold Messner, que comprende la cumbre más alta de cada continente, mejor conocida como 7 Summits o 7 cumbres. También se le conoce como el Grand Slam. Esta imagen es de Mount McKinley, allá cerca del Círculo Polar Ártico. Allá no hay sherpas. Allá es así como ven, jalamos trineos y cargamos mochilas muy pesadas, y así avanzamos durante días. Esta es otra imagen de mis favoritas, donde ahí está el grupo, abajo a la derecha, esa aparente pequeñez del ser humano contra ese problema a resolver enfrente, la cumbre grande, la cumbre nevada, el clima, pero al final de cuentas no es a la montaña a la que vamos a vencer. Los que estamos aquí lo sabemos, es simplemente a uno mismo. Campo base, después de varios días. Esta es una actividad que practican mucho las mujeres. En la actualidad, uno de los grandes temas mundiales, está ahora ya fuerte en México, es el tema precisamente de la equidad y género, donde no se trata de que hombres o mujeres seamos iguales, para nada. Se trata simplemente de que haya una igualdad de oportunidades. Y los temas van mucho más allá. Habla también de discriminación en todas sus facetas, de hostigamiento sexual. Y eso las grandes empresas, los grandes corporativos actuales, ¿sí?,
ya están buscando su certificación precisamente en esta materia. Cuando alguna chica, alguna mujer decide escalar o hacer grupo o hacer equipo con alguno de nosotros, pues prácticamente no hay concesiones, es decir, trabajan igual o a veces más que cualquiera de nosotros. Cargan sus 20, 25, 30, 40 o 50 kilos, lo que tengan que cargar ese día lo van a cargar. A medida que subíamos ahí en McKinley, yo había entrado con una expedición franco-española y me encontré un grupo de paisanos mexicanos. Al primero que me encontré fue a Rubén, de chamarra naranja, y le pregunté algo quizás hasta tonto. Le dije, ¿qué haces aquí? Y me dice, pues lo mismo que tú. Pues era cierto. Y le digo, tienes razón, no me expliqué. ¿Por qué no han ido a la cumbre? Y me dice, es que estamos esperando a que haya buen tiempo, porque hace viento. Entonces le dije, estás en la montaña más fría fuera de los polos, aún más que el Himalaya, y resulta que estás esperando a que las condiciones se den al 100%, pues estás mal, ¿sí? Es muy difícil que en cualquier proyecto todo se nos dé al 100% y que estés haciendo las cosas sin ningún contratiempo, sin ningún imprevisto. Pues esto en la vida real no sucede, al contrario, generalmente un proyecto hay muchos cambios y hay que tener la capacidad, la creatividad para ir resolviendo todos estos imprevistos. Al día siguiente salimos a menos 36, muy frío. La Arista Somital, en aquel entonces uno de mis patrocinadores, algunos de ustedes lo conocen, y a los 6 días de nueva cuenta en el campo base y a los 8 días secando parte de nuestro equipo en la población más cercana. A veces son semanas con el equipo húmedo, es incómodo. Aquí no existe la moda. A veces en la televisión vemos, por ejemplo, a los esquiadores, pues muy Barbies, ¿no? Así muy conjuntitos de colores. Muy bonito, es un equipo muy bonito. Pero aquí en la montaña es distinto. Aquí en la montaña, dentro de tu bolsa de dormir, está tu agua para que no se congele, tus alimentos, tu cámara, tu abastecimiento, secando tu equipo además. Y entonces para voltearte y descansar tienes que empezar a mover todas las piezas. Y es incómodo, por supuesto que es incómodo. Pero es el precio también que a veces hay que pagar para obtener algo. Si hacemos una pequeña reflexión, los dioses de las grandes mitologías, siendo dioses, tienen que dar algo a cambio para obtener algo. Ahora nosotros, simples mortales, pues cuanti más, ¿no? Muchos pensaríamos que la montaña más alta de Europa le pertenece a los Alpes, Francia, Italia, Suiza, pero no, la montaña más alta de Europa le pertenece a Rusia. Aquí me encontré a Lavero antes de operarse, yo digo que era más bonita, y seguramente a ustedes les pasa en sus países, cuando van a otro lugar, les preguntan como por los ídolos del momento, sobre todo de telenovelas o del deporte. Sin embargo, si vemos de los países que estamos aquí, cuánta cultura, cuánta historia hay en ellos, pues deberíamos también de dar a conocer esa parte, ¿no? Yo creo que ese va a ser un reto para las nuevas generaciones que vienen tras de nosotros. Los rusos ya tenían gimnasios especializados para entrenar. Esta montaña tiene una característica que está entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Es una montaña que no es técnica, es decir, no voy a hacer verticales o ascensos verticales, simplemente hay que aguantar las inclemencias del tiempo, que son muy fuertes, y tener mucha paciencia. Iba yo como escalador, no iba como líder, y en un momento dado, haciendo un análisis rápido, me di cuenta que parte de mi grupo no iba a llegar. Solicité permiso para despegarme y a ver si jalaba a 1 o 2 más. No quisieron enfrentar el riesgo, dijeron que no, que mejor en la siguiente temporada. Entonces me separé del grupo y finalmente, después de algunas horas, en medio de los vientos muy fuertes, alcancé esa cumbre.
El descenso es un descenso muy complicado. Hay que bajar en medio de la ráfaga fuerte, sacas la pala, con la pala haces un hueco en la nieve, una especie de cavidad, te quitas la mochila, te metes en la mochila, haces posición fetal y aguantas a que pasen las ráfagas, escondido en ese hueco, levantas la vista, ubicas dónde va la ruta, repites la operación y así unas 10 o 12 horas aproximadamente. Hay que ser paciente, por supuesto. Si entramos en pánico, seguramente comenzamos a congelarnos, ya no puedes ordenar el pensamiento y es muy fácil que venga un accidente. Estando en Rusia, le hablé a un amigo mexicano, a Fernando Lozano, él es arquitecto, para ver si le interesaba ir a África. Fernando en aquel entonces estaba casado con Francis, otra mexicana también alpinista. Ella era la cónsul de México en Italia. A Fernando le interesó el proyecto. Entonces nos vimos en Kenia para cruzar hacia Tanzania y en pocos días entrar a la ruta del Kilimanjaro. Kilimanjaro es una montaña muy grande que tiene rutas que para nosotros no eran atractivas. Hay una ruta donde sube demasiada gente y eso no era para nosotros, o no sentíamos, queríamos algo un poco más difícil. Si enumeramos del grado 1 al 6, 1 fácil, 6 extremadamente difícil, la ruta era un grado 4, es decir, una ruta dura pero viable. Él es Fernando, él en 1984 fue el primer mexicano en bucear dentro de la laguna del Popocatépetl. En aquel entonces hicimos un intercambio. Yo le dije, bueno, yo te llevo al volcán, bajamos y tú me das el curso, él es instructor de buceo. Hicimos ese intercambio y desde entonces hicimos escaladas y hemos ido a bucear a muchos lugares también. Nuestro acercamiento y ese glaciar que ven ahí hacia la izquierda, no el de la derecha, sino el de la pared, esa era nuestra ruta. Entramos con buen paso, una escalada vertical todo el tiempo, constante. Yo iba en punta, me aseguraba a mi compañero, íbamos avanzando y en un momento dado se acerca Fernando, me empieza a hablar y veo que está escupiendo sangre y que no se siente bien, se siente extremadamente débil. Y me doy cuenta que tiene líquido en los pulmones, es un signo característico, tiene tos, se siente mal y decido que hay que bajar, pero me doy cuenta que no podemos descender por el mismo lugar, que era más fácil seguir que bajar, y así, ya sin alimentos, con Fernando en muy mal estado, continuamos. Fueron 35 horas pegados en la pared hasta llegar a la anhelada cumbre, donde lo dejé dormir 1 hora aproximadamente. Dimos toda la vuelta al cráter, bajamos al campamento base. En el campamento base lo dejé dormir 6 horas, luego en 3 días más lo saqué de la montaña y luego un día extra para llevarlo a nivel del mar. Finalmente sobrevivió Fernando Lozano. Y vamos a ver lo interesante más adelante, cómo se entrelazan a veces pues cosas importantes de la vida. Esta montaña a la que vamos ahora, parte del Gran Slam, es una montaña que tiene también sus propias características. Está uno en el hotel, te llaman por teléfono, en ese momento te dicen que pasan por ti, y en el inter del hotel al aeropuerto te vas cambiando ya con ropa de glaciar, te vas vistiendo. Me tocó volar con unos militares chilenos. Ellos son los primeros chilenos en cruzar el Polo Sur o la Antártida. Y esta premura es porque el vuelo de la Patagonia al corazón del Polo Sur es un vuelo de 6 horas. Pero si en esas 6 horas el viento aumenta, el avión no baja, es decir, se tiene que regresar. Ya ha habido escaladores que están ahí 2 meses, 3 meses y no han podido bajarlos en la Antártida. Ahí vemos el trabajo que comentábamos, nuestra tienda comedor, el tipo de energía, la radiocomunicación. Y hay un grupo de científicos del Instituto Nacional Antártico Chileno que son los que hacen el estudio y la investigación de la capa de ozono. Les recuerdo que en este lugar es donde está rota esta capa de ozono
y se trata de ver cómo está afectando al planeta y por supuesto al ser humano. En este lugar llamado Patriot Hills es donde en una avioneta ya pequeña nos movemos hacia la zona de montaña, un vuelo de 1 hora 15 aproximadamente, y ese es Monte Vinson, la máxima altura del Polo Sur. La ven muy cerca, pero estamos a 3 días de camino para llegarle, nuestra tienda de campaña, y utilizamos una técnica muy parecida, muy parecida a lo que era Mount McKinley, es decir, llevamos trineos, cargamos mochilas, y así era como avanzábamos en este lugar, donde 6 meses al año es día, 6 meses al año es noche, y algo muy importante también, a diferencia del Polo Norte, que es un mar congelado, el Polo Sur es agua destilada, es la máxima reserva de agua dulce del planeta, y hay reglas, y una de las reglas es que tu basura, incluyendo el excremento, pues hay que empacarlo, lo subes en tu trineo o en tu mochila y lo sacas de ahí. No se puede quedar absolutamente nada. Y no es porque firmes un documento donde te comprometas. El documento no sirve. Es por convicción. Nada más por convicción que se deben de hacer las cosas. Siempre, las 24 horas del día, por supuesto, bajo cero. La media entre 18 y 20 bajo cero. Es demasiado frío. En pocos días estábamos ya montados en la ruta, en la montaña, y ese día que alcanzamos la cumbre era el día perfecto. No hacía viento, era un día soleado, un día magnífico, y saqué yo una pequeña video para agradecerle a uno de mis patrocinadores. Cuando comencé a hablar incoherencias y me angustié. Dije, ¿qué pasa? Hice un segundo intento y de lo que yo pensaba a lo que hablaba no había una relación. Hablaba tonterías. Me preocupé, lo primero que dije es un edema cerebral, quizás una hemorragia cerebral, pero no perdí el equilibrio. Entonces decía, ¿qué pasa? Por reflejo, checo mi termómetro exterior y me doy cuenta que estoy a menos 75 grados. En ese momento entendí que mi centro de lenguaje a nivel cerebral se estaba congelando. Tenía que bajar cuanto antes. Comencé por reflejo a moverme para generar calor en ese momento, haciéndole señas a mi compañero, David Kahn, que había que descender. Y 2 días tardamos para llegar a la base de la montaña. No a Patriot Hills, sino a la base de nuestra montaña. Esta crisis para nosotros, que es una tormenta muy fuerte, lejos de pensar en que pues, voy a estar en mi tienda de campaña a todo dar, en la televisión se ve un coñac y un puro, buena compañía, y aquí no es así. Aquí sales a cualquier hora a estar paleando la nieve en medio de la tormenta, porque también la competencia está haciendo lo mismo. Es cuando más hay que redoblar esos esfuerzos. Y aquí me tocó vivir una experiencia quizás de las más raras de mi vida, que les voy a compartir. Vemos en primer plano a la señorita Callahan, ella es una periodista de Nueva York. Luego vemos un médico, y la señora que ven ahí de gorrita verde, azul, es la señora Vanderbilt. Pero no la señora Vanderbilt de la moda, sino la señora Vanderbilt empresaria. Una de las mujeres más ricas del mundo. Dicen que en ese momento era la mujer más rica de los Estados Unidos, y así como nosotros habíamos ido a una zona de montaña, ella iba con su periodista, su médico y sus amigos, iba a visitar unos pingüinos que son gigantes, los pingüinos emperadores precisamente, iba para allá. Después de un rato de estar platicando, nos dicen los pilotos que entre el mal tiempo, que por lo menos estaremos 2 semanas más ahí. Y al tercer día se acerca Marilu, se llama Marilu Cornelius Vanderbilt, se acerca y me dice, oye, ¿por qué no organizamos una fiesta? Le digo, excelente, le digo, ya estamos muy aburridos todos. Me dice, pero una fiesta hawaiana. Digo, ¿qué?
Me dice, una fiesta hawaiana, imagínate. Entonces me le quedo viendo así muy serio y le digo, ¿es en serio? Me dice, sí, claro que es en serio. Me dice, ¿por qué no la hacemos? Entonces le dije, mira, vamos a hacer algo. Coméntalo con los demás. Si yo lo comento van a decir que todavía traigo el cerebro congelado. Entonces a ver qué te dicen. Y efectivamente, lo comentó con los demás. Se aprobó por unanimidad. Hicimos ahí una fiesta hawaiana en la Antártida. Era algo totalmente kafkiano, raro. Hasta reflexionabas lo que no es tener en qué gastar tu dinero. O sea, de repente te llegan, no sé, ideas de todo tipo. Lo que sí es que bailamos, tomamos, platicamos, gritamos. Muchas horas, muchas horas. El doctor, uno de los escaladores. Y después de, no sé, muchas, ahí no hay noche, aunque llegamos a cubrir eso que ven ahí, la tienda comedor. La tapamos, pusimos ahí como una pequeña disco y seguía la fiesta y la fiesta. La señora llevaba cajas de champán, por supuesto, llevaba todo, iba bien armada para ella. Qué padre. Me dice, ¿sabes qué, Ricardo? Para entonces, pues ya, yo como no era de su grupo y como buen latino, quizás hasta la molestaba un poco y eso le caía bien porque yo era como su bufón distinto, ¿sí? Le daba risa, pero era distinto, no era del séquito de sus amigos. Bueno, y eso me daba a mí la autoridad también para molestarla y cuestionarla también. Y un día llega, aquí llega y empieza a llorar y a llorar y a llorar. Y yo me imagino que es por el alcohol y le sugiero que vaya a descansar un rato. Y me dice que está extremadamente triste porque no tiene amigos. Y yo le digo, ¿cómo que no tienes amigos? ¿Y toda la bola que vienen contigo no son tus amigos? Y me dice, no son mis amigos. Y yo, ¿cómo lo que no son tus amigos? Entonces, ¿qué hacen contigo? Me dice, es que yo compro a mis amigos. Y le digo, no te entiendo, o sea, dime qué me quieres decir porque no te entiendo lo que me quieres decir. Y me dice, desde muy niña, nunca le he tenido confianza a nadie, nunca. Soy la mujer más sola, más vacía. Siempre he creído que el que se acerca a mí es para ver qué me quita, en qué forma se aprovecha, algo me va a pedir. Y así he crecido con esa mentalidad. Y eso me ha hecho ser una mujer sola y hasta frustrada. Y me pega, ¿no? Obviamente me pega lo que me está diciendo. ¿Se acuerdan de este señor? Sí, Constantino. Constantín, exactamente. Bueno, Constantín estuvo escalando aquí en México conmigo en varios lugares. Lo llevé a Sudamérica, a otros tantos, a la Concagua. Y él quería ir al Everest. Yo decidí que no, era tiempo para él, para ir al Everest. Le faltaba todavía algo, le faltaba experiencia. Sin embargo, fue al Everest, fue evacuado del Everest, tuvo varios infartos al corazón. Y cuando lo llevó otro amigo, el primer peruano al Everest, Augusto Ortega, decidió tomar ese trabajo. Y cuando lo dan de alta, los cardiólogos, al mes pierde la vida. Y ¿qué fue lo que pasó con Constantín? Ya estaba dado de alta, ya estaba bajo control. Bueno, Constantín, el que ven ahí, Niarcos o Niarchos, era el hijo de Stavros Niarchos. El papá de él tenía más dinero que Aristóteles Onassis. Constantín era medio hermano de Cristina Onassis. Sin embargo, murió por una sobredosis de cocaína. Pero era una sobredosis no accidental. Encontraron en su cuerpo cocaína como para matar a 21 personas. Fue un suicidio, se suicidó. Y eso fue pues muy doloroso para todos, obviamente, ¿no? Y junto a esta historia con la de Vanderbilt, porque cualquiera pensaría que esos grandes capitales, esos grandes personajes, pues no tienen problemas, no tienen su vida resuelta. Y vemos que no es así, que pueden tener mucho más broncas que cualquiera de nosotros, que pueden estar o están muy vacíos, algunos de ellos, y que esos valores y que ese fuego interior y que ese espíritu de lucha del que hablamos en un principio a veces no existe o a veces no lo tienen. Él le gustaba hacer montañismo a Constantín porque quizás él podía comprar la montaña completa,
pero no podía alcanzar la cumbre. Si quería la cumbre tenía que sudarla como cualquiera. ¿La quieres? Trabájala. ¿Sí? Y yo no tenía concesiones, nunca le contraté a un Sherpa extra, a nadie. Él cargaba sus cosas. Era un hombre generoso, era un buen hombre. Sin embargo, pues decidió tomar la vida por sus manos, y eso pues yo no lo puedo cuestionar en ningún momento. Las reglas militares y civiles son muy distintas. 2 semanas después no bajaba nuestro avión, pero llegaron los militares a surtir al grupo, a abastecer al grupo de científicos. Hablé con el comandante y, como dicen, de dedo o de aventón fue como pude salir de ahí, de la Antártida. Ya iba yo fuerte en este camino al Gran Slam, y siguiendo la trayectoria de este mismo proyecto, me quedé de ver con un grupo de ingleses en Bali, allá en Indonesia. Llegué 2 días antes para visitar Borobudur, la zona budista más grande del mundo, que es la que vemos ahora, Prambanan, que es una zona hinduista, aunque actualmente Yogyakarta es una parte que es islámica, son musulmanes. Y después de reunirme con esta expedición inglesa, visitamos algunas islas y nos vamos a Nueva Guinea. Hay que recordarles, lo recuerdo, que Nueva Guinea pertenece a Indonesia, Indonesia pertenece a Oceanía, y Oceanía también tiene la cumbre más alta, que es una escalada muy extrema y muy difícil. La imagen que vamos a ver a continuación es una imagen que generalmente hay que verla con mucho respeto. Vemos aborígenes que viven exactamente igual que hace 5,000 años. Ellos en particular ya han tenido contacto con el hombre blanco, entre comillas. Vemos a uno que trae una gorra, vemos incluso una cabaña que tiene ciertos materiales o ciertas características. Ellos habitan las comunidades bajas. Ahí contratamos a nuestros primeros Sherpas o a nuestros primeros cargadores. Aquí en este lugar fue donde, después de 2 días de estar ahí, salimos a nuestra expedición visitando comunidades que algunas no te permiten fotografiarlos, no te permiten que les regales absolutamente nada, ni puedes aceptar tampoco nada. Y hay una zona en el mero corazón de Nueva Guinea que no puedes entrar ahí porque todos ellos son caníbales, son antropófagos. Entonces ellos no te aceptan y te matan, es lo más seguro. Entonces tenemos que bordear 3 días más, es una aproximación de 8 o 10 días, y hace 3 días más para no tocar el corazón de esa zona. Iban varias mujeres con nosotros también, Sherpas porteadoras, y aquí déjenme decirles que nosotros somos los intrusos que estamos entrando a su territorio. ¿Cómo voy a tratar de imponer absolutamente nada? Hay que siempre manejarse con absoluto respeto a donde estamos incursionando. Es una de nuestras principales reglas, lo mencionábamos en un principio. Ahí está nuestra escalada, se llama Carstensz Pyramid. Por la forma, pueden ver ustedes, una pirámide. Es una escalada de alto grado de dificultad, es una escalada peligrosa, comprometida, dura, y el plan era 10 días, estar ahí, aclimatarnos, pero hablamos de los imprevistos. Y en esos imprevistos se acerca el que iba a cargo de la seguridad, un militar, y nos dice que tenemos que salir en ese momento. Entonces le dijimos, oye, pues estamos llegando. Dice, las órdenes que tengo es que hay que evacuarlos en este momento. Entonces, platicando con otro inglés, David Walsh, el líder de la expedición, hay que negociarlo. ¿Cómo que nos vamos? Estamos apenas armando el campamento y nos quieren sacar de aquí. Entonces le dijimos, danos 24 horas. Y se ríe, dice, 24 horas, adelante, ¿no? Pensando que íbamos a regresar a las 3 horas o a las 2 horas, ¿no? Dividimos el grupo, 4 escaladores los llevaba David, 4 escaladores los llevaba yo, y comenzamos un ascenso muy expuesto. Pueden ver ahí el grado de dificultad, donde ya a veces ni siquiera es vertical. Sí se ve, atrás se ve el escalador que está en medio. Correcto. Aquí armamos un puente para ahorrar tiempo, y con esto hacíamos el Gran Slam, tanto David Walsh como yo. 7 días después, bajando por otro lado, nos encontramos con este paraíso, y si en ese momento
hubiera llegado a México. Y esta es una reflexión, quizás no solamente para los mexicanos, porque también se da pues, prácticamente en todo el mundo. Quizás esto que voy a comentar es parte de nuestra naturaleza de ser humano. No sé si alguien tiene la respuesta y quiere compartirla, bienvenido o bienvenida. Si en ese momento llego a México y hago mi conferencia de prensa, ya tengo el Grand Slam, alguien me hubiera dicho, oye, no, espérate, ¿por qué no fuiste a Australia? Australia es un continente. Y la versión estadounidense del Grand Slam es Australia y no Carstens. Es decir, para no ir con los caníbales, hay quien decide que mejor se va a Australia y no se mete en conflictos, no se mete en problemas. Y seguramente me hubieran cuestionado, porque aquí lo que les digo a mis paisanos es que por qué el mexicano tiene que ser enemigo del propio mexicano, ¿sí? Y en ese sentido decidí hacer un doblete, ir a Australia. Australia es una vacilada, es como un paseo muy sencillo, pero yo en ese momento lo relacionaba yo mucho al béisbol. Cuando tú conectas un jonrón, ya lo conectaste, ya la hiciste, pero hay reglas. Y una de las reglas es que tienes que tocar las bases para que se dé por bueno. Entonces, para mí, el ir a Mount Kosciuszko, la máxima elevación de Australia, era ir a tocar la base. Así como Carstens era extremadamente dura y peligrosa, Kosciuszko era extremadamente sencilla y no representaba ningún peligro. Ya no la pude regresar. Bueno, ya con esto tenía yo el Grand Slam. Ahí está. El Grand Slam del alpinismo mundial. Tenía yo no 7 cumbres, sino 8 cumbres. Y damos una vuelta alrededor del mundo. Igual, lago Titicaca, Tiwanaku en Perú, una de las zonas más maravillosas. Algún día podré compartir con ustedes el tema de los ombligos energéticos del mundo. A ver la siguiente, porque ya no me da el control. Unas sandías chinas de Nasir Bhutto en el Museo Madame Tussauds, Museo de Cera. Ella fue primer ministro de Pakistán cuando yo estuve largas temporadas en varios años allá. Los guerrilleros Mujahideen, ahora pues tan conocidos, en aquel entonces pues no sabíamos nada de ellos. Ellos fueron los que corrieron a los talibán. Y saliendo del K2 por el lado chino a través del Camino de las Sedas, 15 días donde no hay nada, salimos en camellos. Alucinando en el Himalaya. Tenme oportunidad, tenía 30 días solito ahí. La mente es la mente. Y este lugar llamado Shangri-La, para los que leyeron Horizontes Perdidos, Shangri-La es un lugar mítico donde cae un avión en el Himalaya y la gente no envejece. Ese lugar existe, le pertenece a Pakistán. Es este lugar, ahí está el avión, que es una suite. Y cuando ya dentro de nuestra soberbia como seres humanos de ir a conquistar otros planetas, de ir a colonizar otros mundos, en ocasiones ni siquiera tenemos tiempo para reflexionar que tenemos gente en nuestros países que realmente necesitan de nosotros y que a veces ni siquiera volteamos a verlos. Stonehenge es el tema de los ombligos energéticos que algún día compartiremos. Mont Saint-Michel en Francia, Tai Akdamar en Turquía. Y para el amigo o los amigos colombianos que estén aquí, esta expedición la compartí precisamente con algunos de ellos, con el Fercho González Rubio, el primer colombiano en la cumbre del Everest, con Marcelo Arbeláez, el primer hombre, el primer latinoamericano en una montaña de más de 8,000 metros. En 2002 nos invitó el gobierno de Turquía a buscar el Arca de Noé. Es un proyecto fascinante que algún día también tendremos oportunidad de compartir. El motociclismo, que es una de mis pasiones, me gusta mucho y a veces nos estigmatizan. Nos ven en la motocicleta disfrazados y creen que somos drogadictos, pandilleros, peleoneros, etcétera, etcétera. Bueno, mi familia
mi perro, mi esposa, mi motocicleta, ya mi equipo de escalar, ya lo dejé, ya me retiré. Y estas imágenes, para concluir, son del año pasado, del 2005, entre Chile y Bolivia, en el Salar de Atacama, se levanta un macizo que se llama Licancabur. Dentro de Licancabur hay una laguna que está a casi 6,000 metros de altura y el proyecto era cruzar el Salar de Atacama, hacer el ascenso y luego descender a la laguna y bucear dentro de la laguna. Pueden ver abajo a la izquierda la tienda de campaña. ¿Sí se ve? ¿Ahí se ve o no se ve? Ok. Ahí está comparado con la laguna, 70% congelado. Un proyecto que tardamos mucho tiempo para llevarlo a cabo, precisamente con Fernando, que habíamos estado en varios lugares. Ahí estamos ya, pues, a un paso de entrar a bucear a casi 6,000 metros para implantar un récord mundial de buceo de extrema altitud. Y de repente, cuando estaba buceando, no muy profundo, a unos 4 metros de profundidad, siento que no respiro, inyecto un poco de aire, aunque llevaba un sistema de oxígeno, un sistema muy sofisticado, llevaba aire además para compensar un traje especial, y se hace una boya y salgo disparado. Me tengo que desconectar en ese momento para no reventarme los pulmones. Pero ese sistema en especial, como es un reciclador de oxígeno y tiene que pasar por una serie de filtros, si le entra agua se produce un gas que es venenoso. Entonces, a la hora que salgo a superficie, ya desconectado, con 30 kilos de lastre a mi alrededor en plomos y piedras, pues me voy otra vez al fondo. Yo no me podía volver a conectar y me empiezo a ahogar. Me estoy ahogando. En ese momento siento que me voy a morir. La misma sensación que había tenido en el K2, y empiezo a patalear con todas mis fuerzas, empiezo a patalear para poder salir, ya sin aire, empiezo a tragar agua, y Fernando hace 2 intentos para quitarme el cinturón con el lastre. Al segundo intento me lo quita y salgo más fácil, y de ahí a la superficie y a la orilla. 2 horas hipotérmico, ¿verdad?, para poder recuperarme. Y en ese momento decidí que mi carrera como montañista había concluido, que había escalado y había hecho de mi vida lo que había querido, y que en alguna ocasión, recordando a Hillary, cuando le preguntaron la importancia de haber dejado su huella en la cumbre del Everest, cuando hizo el primer ascenso mundial, Hillary dijo que, pues quizás desde un punto de vista deportivo, pudiera ser importante. Sin embargo, la verdadera importancia radicaba no en la huella en la nieve, sino en la huella que tú pudieras dejar a tus semejantes, en la huella que tú pudieras dejar a los demás. Y en ese sentido, quiero invitarlos a cada uno de ustedes a que ese Everest y ese gran slam que aún les espera y que tienen enfrente, lo remonten anteponiendo ante todo esos valores del hombre: su lealtad, su valor, su inteligencia, su rectitud, y por sobre todas las cosas, el amor a esta actividad, a lo que hacen. Yo creo que en ese sentido, sencillamente, seremos mejores seres humanos, estaremos más cerca de nuestros proyectos, de nuestros semejantes, y también estaremos más cerca de Dios. Gracias.
tenerte con nosotros, Ricardo, de verdad que ha sido una experiencia maravillosa que hayas abierto tu agenda para compartir con nosotros. Pues en nombre de la familia Niken quiero entregarte este agradecimiento como recuerdo de este momento. Ricardo Torres Nava.